Rusia. Aquí se encuentran las mayores reservas de gas natural del mundo, gas que necesita sobre todo Europa. Un conflicto de relaciones de dependencia que ya preocupaba durante la Guerra Fría y no solo a los políticos estadounidenses. Le están dando divisas a la Unión Soviética que las usa para mejorar sus fuerzas armadas y lo lamentaremos. Entretanto, en la década de 1980, comienza a forjarse una carrera incomparable. Como agente de la KGB tienes que saber manipular a la gente. Ex-agente de la KGB es un concepto que no existe. Utiliza el gas para coaccionar, ejercer presión y ganar influencia. Una continuación de las tradiciones soviéticas. Emplear la dependencia del petróleo y el gas como arma política era una práctica común en el Pacto de Varsovia. Uno de los hombres más poderosos del mundo utiliza deliberadamente la que probablemente sea su herramienta más eficaz. Con la ayuda de Gazprom, Vladimir Putin está llevando a cabo una política que pronto aterrorizará al mundo. El Nord Stream se construyó únicamente para presionar a Europa Central y Oriental. El objetivo del Nord Stream 1 era que los rusos pudieran jugar duro contra nosotros. La península de Yamal, en Siberia Occidental. En medio de la tundra, los indígenas de la región mantienen sus tradiciones milenarias. El pueblo de los Nenets vive de la cría de renos. Maiko Seroeto es capataz y lleva la responsabilidad de sus colegas y sus familias. Un total de 40 Nenets forman parte de la comitiva. Cambian de emplazamiento a diario. Ahora mismo las cosas van bien. En otoño es más difícil. Los Nenets deben desplazarse para alimentar a sus animales. Pero desde hace unos años, su camino se ha vuelto cada vez más arduo. Los días de la naturaleza virgen en la península de Yamal son cosa del pasado. Aún tenemos por delante el paso más difícil, el de Bonavenkovo. Un tramo largo con un río ancho y caminos de hormigón. Caminos de cemento en medio de la tundra. Y es que justo aquí se encuentra uno de los mayores yacimientos de gas natural de Rusia, el campo gasífero de Bobanenkovo, operado por Gazprom, la empresa gasística más grande del mundo. El negocio del oro azul gira desde hace décadas en torno a política, dinero y sobre todo, poder. El sector energético está siempre buscando un gigante. Buscan un yacimiento que pueda explotarse durante 30 años y que les proporcione gas a bajo precio. Pero quedan muy pocos gigantes como esos en todo el mundo. Un país de Europa Occidental se beneficia particularmente. Las reservas de gas de Rusia son enormes. Así que si Alemania busca un gran suministro a bajo precio, el gas ruso es la mejor opción atendiendo a criterios puramente económicos. Jürgen Hambrecht, durante 8 años al frente de BASF, la mayor empresa química del mundo. Para BASF, el gas es importante en 3 aspectos. El primero y principal como materia prima. La química comienza con el átomo de carbono. En segundo lugar, necesitamos mucho calor. Y también necesitamos electricidad para operar nuestros sistemas. Para eso necesitamos gas. La estrategia de BASF en cuanto al gas siempre se ha centrado en la minimización del riesgo. Por lo tanto, el acceso al petróleo y al gas es vital. Por ese motivo, queríamos obtener por nuestros propios medios hasta el 50% del carbono que consumimos. Y eso es lo que ha motivado todas nuestras acciones. 10 días antes de la elección del Parlamento alemán en 2005, BASF, E.ON y Gazprom firman un acuerdo para construir un gasoducto a través del mar Báltico.
En 2003 nos sumamos al proyecto conjunto para explotar un nuevo yacimiento de gas en Siberia Occidental. Nos dijimos, vamos a llevar gas barato a Europa Central. Nuestro deseo era conectar mediante este gasoducto a Alemania con estos yacimientos de gas en los que tenemos participación. Y de ahí surgió Nord Stream 1. El canciller alemán, Gerhard Schröder, ha sido un aliado clave de BASF durante años. Represento los intereses alemanes, especialmente en lo que respecta a garantizar el suministro energético para la economía alemana. Richard Anderson, ex analista de la OTAN, ya analizó en 2006 cómo el gas podría amenazar la seguridad de Europa. Los analistas militares suelen fijarse en la energía porque a menudo genera conflictos. Por eso los analistas de la OTAN estudian desde hace décadas la supremacía de Rusia en el sector energético. El gas natural se usa para generar electricidad, para la calefacción. Es el elemento básico para producir plásticos y fertilizantes. El gas es vital para multitud de naciones industrializadas. Aquí vemos un viejo mapa de la Unión Soviética. En el centro muestra los yacimientos de gas y petróleo que se desarrollaron en ese período. En el caso de Rusia, resulta evidente, sobre todo en los últimos tiempos, que los conflictos energéticos pueden ser los precursores de una guerra. En 1963, la administración Kennedy trató de impedir la construcción del oleoducto Druzhba desde la Unión Soviética hasta Europa del Este. La empresa alemana Mannesmann suministraba las tuberías y otros equipos. Luego, el gobierno de Estados Unidos les ordenó dejar de hacerlo, a lo que obedecieron. Con el canciller Willy Brandt, comienza la nueva política de Alemania hacia el este. Basada en el deshielo, la distensión, el comercio. Se cierran acuerdos para la construcción de gasoductos. En 1970 comienza la construcción del gasoducto que por primera vez conectará Siberia con Alemania. Nikolai Khrushchev, ministro de la Industria del Gas de la Unión Soviética, celebra con sus socios alemanes, White House, el éxito de un acuerdo multimillonario. Por primera vez, la estación de transferencia recibe gas de la Unión Soviética. El ministro de Economía Friedrichs y sus invitados soviéticos celebran el inicio de las operaciones gasísticas, fruto de la distensión y la normalización del vínculo entre los dos países. Los rusos buscaban divisas occidentales para apuntalar su debilidad económica. Necesitaban el dinero para mantener el show en marcha. El sucesor de Brandt, Helmut Schmidt, también apuesta al gas siberiano y se construye un segundo gasoducto a Europa. Durante la visita del canciller Schmidt a Moscú, las empresas alemanas cierran un tercer acuerdo de este tipo con vigencia hasta el año 2000. Schmidt tranquiliza al preocupado presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Quienes comercian no se disparan entre ellos. El presidente Carter escribió entonces en sus apuntes que estaba harto de que Estados Unidos siempre tuviera que empuñar el palo, mientras los europeos competían para ponerles la zanahoria a los soviéticos. Estados Unidos dijo, le están dando divisas a la Unión Soviética que las usa para mejorar sus fuerzas armadas, y lo lamentaremos. Por ese entonces ya se hablaba del tema. Se están volviendo dependientes de la Unión Soviética, que es nuestro adversario ideológico, pero en realidad son miembros de la OTAN. ¿Cómo pueden hacer algo así? Los estadounidenses estaban preocupados por la dependencia. Europa y Alemania ya no podrían defenderse de la Unión Soviética si la energía se utilizase como arma política. La energía se veía como parte de una estrategia soviética integral para desmantelar la OTAN. Mientras tanto, el clima en Polonia está convulsionado. Ante las protestas del sindicato Solidaridad, el gobierno polaco impone en 1981 la ley marcial. El nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, reacciona con sanciones que también pueden perturbar el negocio con el gas ruso.
Estados Unidos suspende con efecto inmediato elementos esenciales de sus relaciones comerciales con Polonia. También proponemos a nuestros aliados que restrinjan las exportaciones de alta tecnología. Aún así, no se detiene la construcción del nuevo gasoducto soviético a Alemania. Las sanciones no fueron muy efectivas y dividieron a Occidente. Margaret Thatcher dijo, vamos a perder puestos de trabajo si no suministramos piezas para el oleoducto. La economía de Estados Unidos tampoco estaba satisfecha ante la situación. Estados Unidos también vendía componentes y su argumento era, si no vendemos, nuestros competidores en Europa lo harán. Así que finalmente levantaron las sanciones. No es ningún secreto que nuestros aliados no estuvieron de acuerdo con esta acción, pero me complace anunciar que las democracias industrializadas han acordado un plan. En la década de 1980 se llegó a un acuerdo. Se fijó un tope para las importaciones de gas ruso. Al mismo tiempo, los europeos se comprometieron a comprar una cantidad mínima de gas noruego. El gobierno de Estados Unidos quiere convencer a los alemanes de que no dependan únicamente del gas ruso, pero la mayor parte del gas sigue procediendo de Siberia. Cuando era un joven diplomático estaba en la embajada de Washington y el embajador estaba muy orgulloso de haber derrocado el embargo estadounidense sobre el gasoducto. Fue algo que nos inspiró a todos. Pensábamos, así es, eso forma parte de la política de distensión. Realmente no recuerdo que nadie dijera en ese momento, esto va en la dirección equivocada. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos, sin embargo, está insatisfecha. Con el conocimiento de Ronald Reagan, el jefe de la CIA, William Casey, desarrolla un plan ultra secreto. Viena, capital de los espías. Yo traficaba bienes a países que tenían embargos o bloqueos. En particular, grandes computadoras muy especiales, instrumentos de medición para física nuclear, cosas realmente sofisticadas que los estados menos avanzados no podían desarrollar solos. Aprendí en la Agencia de Seguridad de Alemania Oriental, donde me reclutaron. Y luego, un tiempo después, trabajé en la Unión Soviética. La CIA me vigiló durante más de un año, hasta que en un momento que consideraron oportuno, me interceptaron y me dieron a elegir o 20 años de prisión como mínimo o trabajar para ellos. La CIA suministra al traficante costosos bienes de alta tecnología, cuya venta a la Unión Soviética está prohibida. Claro que desde la Unión Soviética hubo una reacción similar. La gente del Departamento de Inteligencia rusa apareció de pronto en el hotel. Dos caballeros me pidieron amablemente que respondiera algunas preguntas. Se convirtió en un interrogatorio, porque había indicio de que los dispositivos estaban saboteados. Todos mis bienes también estaban saboteados. Recién me di cuenta cuando la primera computadora grande que vendí, gabinetes de 2 o 3 módulos, cosas grandes, se prendieron fuego. Reagan y su jefe de la CIA, Casey, tienen la vista puesta en los oleoductos de Siberia. Estoy convencido de que se entregó todo un espectro de tecnología. Está el famoso caso del gasoducto que se dañó por una unidad saboteada que fue comprada en Occidente. En junio de 1982, el software de uno de los gasoductos más grandes de la Unión Soviética se vuelve loco. Tal y como la CIA había planeado, se produce una gran explosión. Al sabotaje le sigue la caza de los traidores. No hay duda al respecto. Si me atrapan, estaré muerto. Fuera. Estaba muy feliz de haber sobrevivido. El mayor triunfo de mi vida. Sobreviví. En 1985, un ingeniero ruso es arrestado en las calles de Moscú. Había sido espía para la CIA. Más tarde, el hombre es ejecutado. El procedimiento habitual. El gasoducto también se repara pronto.
En esa época, Vladimir Putin fue entrenado como agente de la KGB y enviado a Alemania en 1985. Le preguntaron, ¿qué hacía en Dresde? Contestó, trabajaba con personas y documentos. En esa época, Putin es un residente habitual de la KGB en Dresde. Aparece regularmente en los eventos de la Stasi. Los agentes de la Stasi lo fotografían a menudo. Como agente de la KGB, hay que ser capaz de manipular personas, hay que entender sus debilidades y sus fortalezas, y a eso hay que sumarle el hecho de que fue campeón de judo. Un judoka evalúa a su oponente y si es más fuerte debe hallar otras debilidades o la manera de distraerlo. Creo que si se combinan ambos elementos, probablemente Putin haya sido bastante bueno manipulando a la gente, haciéndole sentir que son muy importantes y apelando a su propia vanidad. En ese momento, estaba activo en Dresde un oficial de la Stasi, Matthias Warning. Tenía un colega cercano en Berlín que disponía de acceso a los archivos de la Stasi y descubrió que Warning había pertenecido a ella. Entrevistamos a personas que los conocían a ambos y nos confirmaron que habían trabajado juntos. Además, averiguamos que la KGB estaba tratando de reclutar agentes de la Stasi en Dresde. Putin se camufla, entre otras cosas, con un carnet de la Stasi. En 1989, ya no se preocupa solo de proteger el comunismo. Era muy importante, no solo para la KGB, sino para las carreras de muchas personas, que el servicio secreto pudiera preservar una parte de su red. Un año antes, se había reunido con el jefe de la Stasi. Putin representa una potencia que mantiene a flote a Alemania Oriental con petróleo y gas a bajo precio. La calidad de vida, la calefacción, los servicios que permitieran que las escuelas y hospitales funcionaran, todo eso dependía del suministro de gas. Por eso la palabra pegamento es adecuada. La energía a bajo costo que la Unión Soviética estaba proporcionando a sus satélites de Europa del Este era una especie de subsidio para mantener sus economías en marcha y así alinearlos en la órbita soviética. Pero en ese momento Rusia ya estaba utilizando el petróleo y el gas como una herramienta disciplinaria en el Pacto de Varsovia, cuando había posturas discordantes. Basta recordar los levantamientos en Hungría y en el 68 en la República Checa. Moscú envía tanques y suministra menos petróleo y gas a Checoslovaquia. El uso de la dependencia del petróleo y el gas como arma política era una práctica común en el Pacto de Varsovia. Ofrecían contratos de petróleo y gas especialmente ventajosos. A cambio, por supuesto, esperaban lealtad a los intereses soviéticos. Por lo tanto, la conexión entre estas dependencias y su instrumentalización en la política exterior y de seguridad es algo que ya viene de muy atrás. La República Democrática Alemana está al borde del colapso económico en 1989. Sin embargo, la Unión Soviética sigue exigiendo precios elevados para el petróleo y el gas. La RDA no puede costearlos y se hunde cada vez más en la crisis. Los soviéticos recibían todo este dinero de los europeos y sabían a qué precios podían apuntar. Y pensaron, bueno, nuestra economía no va muy bien. ¿Por qué estamos regalando nuestra energía a esta gente? Agentes como Vladimir Putin y Matthias Warning tienen que recalcular. Su sistema parece haber llegado a su fin, pero Warning consiguió un trabajo lucrativo inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Es fascinante la rapidez con la que Warning fue contratado por el Banco de Dresde. Quiero decir que lo identificaron muy pronto como alguien que sería extremadamente útil para crear negocios en Europa del Este y en Rusia. Al tiempo que la estatua del fundador de la KGB se precipita al suelo en Moscú, el exagente Putin reorienta su carrera.
Putin lo ha descrito muy bien en entrevistas. Cómo regresó de Dresde y no sabía qué hacer, y trabajó como taxista en las calles de San Petersburgo. Terminó trabajando en la oficina del alcalde de San Petersburgo, Sobchak. Era un reformador, pero al mismo tiempo un corrupto. Putin estaba a cargo de los contactos con inversores extranjeros y ahí empezó a ganar dinero de verdad. Al colapso del sistema le sigue la violencia. La década de 1990 fue terrible. La gente solo intentaba sobrevivir. La protección era lo más importante. Los rusos lo llaman Krisha, que significa techo. Este techo puede ser alguien criminal o del gobierno. En la década de 1990, los dos eran a menudo la misma persona. Warning, exagente de la Stasi, establece contactos para el Banco de Dresde en San Petersburgo, con el gobierno local y con una nueva corporación, Gazprom. Necesitaban a alguien en la administración de San Petersburgo que les defendiera y les abriera las puertas. Por eso la conexión entre Putin y Varnig era tan interesante. Putin era el Krisha de Varnig, su techo. Putin se vuelve cada vez más influyente a lo largo de los años. Recibe dignatarios y va tejiendo su red. Al mismo tiempo, se rematan los restos de la Unión Soviética y se plantean las reivindicaciones para el futuro. Era una época de capitalismo desenfrenado. Era el salvaje Oriente. Las materias primas rusas se vendían en subastas dudosas a una pequeña camarilla de oligarcas extremadamente ricos. Era un viaje difícil para los inversores occidentales, pero las ganancias potenciales eran tan grandes que siguieron en el juego. Mientras que la gente en Rusia busca comida en supermercados vacíos y tiene que sobrevivir a inviernos gélidos, los invasores internacionales buscan principalmente empresas rusas baratas que comercien con materias primas. El antiguo Ministerio del Gas se vuelve un objeto de especulación. En 1989 es rebautizado como Gazprom y en 1992 se convierte en sociedad anónima. Gazprom era la empresa más infravalorada de Rusia en ese momento. La razón era que todo el mundo asumía que hasta el último metro cúbico de gas estaba siendo robado de la empresa. Multitud de activos eran desviados y entregados a amigos y familiares de los grandes directivos. Pero esto no asusta a las empresas alemanas. Uno de los mayores accionistas de Gazprom, fuera del gobierno de Rusia, era Ruhr Gas. Ruhr Gas ya había vendido gas siberiano en Alemania durante la época soviética. Otros inversores, en cambio, critican las condiciones de Gazprom. Todos los años presentábamos un candidato para el Consejo de Administración de Gazprom, cuyo trabajo consistía en denunciar la corrupción. Los alemanes que estaban en el Consejo no votaban por nuestros candidatos. No estaban dispuestos a decir ni una palabra sobre la criminalidad. Ruhr Gas domina el mercado europeo gracias al gas de Siberia. A BASF, el mayor cliente de la compañía, no le gusta eso. En 1990, BASF fue extorsionada por Ruhr Gas con precios tan altos que vimos que la sede de Ludwigshafen estaba en riesgo sustancial. Fue entonces cuando decidimos que necesitábamos una alternativa. A continuación, creamos un proyecto conjunto con Gazprom para construir la infraestructura necesaria en Alemania. Y por eso construimos una gran red además de la existente, incluyendo un gran depósito, la instalación de almacenamiento más grande de Alemania. En última instancia, todo esto está cofinanciado por Gazprom. Estos proyectos estaban expresamente apoyados por el gobierno de Helmut Kohl, en parte para apoyar al presidente Boris Yeltsin. La idea de una asociación con Rusia, esa Rusia que había hecho posible nuestra reunificación, que inspiró la política exterior alemana a la izquierda, a la derecha y el centro, y durante largos períodos en la década de 1990 no estaba equivocada.
El otro objetivo era no dejar a Rusia como una especie de estado fallido. No se quería dejar a una potencia nuclear deambulando, abandonada a su suerte. Kohl perdona las deudas de la Rusia de Yeltsin a cambio de gas. Y Putin observa de cerca este intercambio. Putin llegó a la conclusión desde el principio de que la grandeza de Rusia se debe a su asombrosa riqueza en el petróleo y gas. Esta riqueza tenía que ser utilizada estratégicamente para reforzar el estatus de Rusia como superpotencia. Putin escribió en 1997 una tesis doctoral sobre las dependencias energéticas y cómo pueden ser instrumentalizadas en la política exterior. Así que, desde el principio, ha desarrollado un interés personal muy fuerte en este tema. En ese momento, yo mismo mantuve conversaciones con el BND, el Servicio de Inteligencia alemán, que también la había leído, e intercambiamos ideas sobre su significado concreto. Y si el BND estaba al tanto, también lo estaba la Cancillería. Las tendencias en política interior apuntaban a que habría un retorno a un control estatal mucho mayor del sector energético dirigido directamente por el Kremlin. Un problema político que tiene sus orígenes a miles de kilómetros de distancia. El yacimiento de gas de Vovanenkovo, en Siberia Occidental. Un tesoro gigantesco de increíble valor. Los días en los que este era un paisaje virgen, con pastos eternos hasta donde alcanza la vista, han terminado. Al igual que muchas generaciones de Nenets, antes que él, el pastor de renos, Maiko Seroeto, conduce su rebaño a través de la tundra desde hace 25 años. Sin embargo, desde el desarrollo del yacimiento de gas, las medidas de construcción de Gazprom han dificultado las cosas para los indígenas. El destino del rebaño de Maiko es el Mar de Kara, en el norte. Así ha sido siempre. En estos días, cuanto más se acercan al campo de gas, más reflexivos se vuelven los nómadas de la tundra. Mira cómo van los caminos. Hay un callejón sin salida. También construyeron un ferrocarril. Pronto nos quedaremos sin tierra. ¿Y si un día también cierran este paso? Ya no podremos llegar al otro lado. Tendremos que venir aquí durante el verano. Ya nos fue mal durante 3 años seguidos. La capa de nieve era demasiado espesa. Los renos estaban tan debilitados que la mitad de ellos murieron. Se extraen grandes cantidades de gas. Que se venden al extranjero por mucho dinero. ¿Y nosotros? El destino de los Nenet sigue siendo un asunto secundario para Gazprom. Mientras que en el año 2000, el poder de un hombre alcanza dimensiones inimaginables. En la primera primavera del nuevo milenio, Vladimir Putin se convierte en presidente de Rusia. Anteriormente fue primer ministro y jefe del servicio secreto FSB. Su red se extiende por todo el estado. Primero, Putin tuvo que consolidar el poder del gobierno sobre la economía rusa. No solo en el sector del gas y el petróleo, sino en todos los sectores. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para colocar a su gente en las empresas clave. Putin también se hace con el poder económico, empresa tras empresa, puesto tras puesto. Entonces vimos el ascenso de los Siloviki, los hombres fuertes, los oficiales de inteligencia y militares que empezaron a ocupar puestos clave en el gobierno de Putin. Después de su elección, Putin también se ocupa de Gazprom, un gigante incontrolable. De momento. En la Asamblea General Anual, Putin entró en la disputa por el poder y despidió a Riem Vyachirev, el director general de Gazprom, que con 6 o 7 cómplices había saqueado la empresa. Designó un sustituto. Su nombre era Alexei Miller. Era un tipo que Putin conocía de San Petersburgo. Recuerdo que un poco irritado le pregunté a alguien en Gazprom, ¿quién es este tipo? ¿Son estas las únicas personas que pueden dirigir Gazprom? ¿La gente de San Petersburgo? Y la respuesta fue, no, estas son las únicas personas en las que Putin confía. Alexei Miller no es el verdadero jefe de Gazprom ni por un día.
No podía tomar decisiones. Se decidía en nombre de Gazprom, pero luego había que someterlo a votación. Por eso ciertos contratos duraban cada vez más. Es una empresa estatal, sin lugar a dudas. Por orden de Putin, Gazprom compra el canal de televisión NTV y lo mete en cintura. Nos gustaría pedir a todos, tanto a los periodistas de NTV como a aquellas personas que los instigan, que desistan de construir barricadas. Los periodistas críticos son despedidos y se desoyen las protestas. Me pregunto cómo nuestro pueblo puede elegir a un presidente así. Es una desgracia. Veinte años después, Gazprom tiene flamantes emisoras propias y domina los medios de comunicación rusos. La oficina del director del canal tiene comunicación directa con el Kremlin. Pero Putin controla emisoras de radio privadas como El Eco de Moscú a través de Gazprom. En el año 2000, cuando Vladimir Putin llegó al poder, una de las tareas que se propuso fue tomar el control de los medios de comunicación independientes. Obviamente empezó con la televisión. El hecho es que uno de nuestros accionistas mayoritarios, Vladimir Gusinsky, había ofrecido sus acciones como aval para un préstamo de Gazprom. Por eso siempre digo que nuestro accionista no es Miller, sino Putin. Nuestro accionista no es Gazprom, sino la administración presidencial. En marzo de 2022, se prohíbe el funcionamiento de la emisora. En septiembre de 2001, Vladimir Putin muestra en Berlín una cara diferente. Se está convirtiendo en un símbolo de esperanza para muchos políticos alemanes. Hoy debemos declarar de manera firme y definitiva que la Guerra Fría ha terminado. Más allá de los problemas, en el fondo late el corazón fuerte y vital de Rusia, que está abierta a una cooperación y una asociación plenas. Gracias. Ese discurso, cuando analicé su efecto en ese momento, me pareció un poco ingenuo hasta qué punto la gente era tan poco crítica con un hombre que había estado en la KGB durante muchos años. El canciller Schröder, en particular, da su apoyo a Putin, un apoyo incondicional. Este supuesto potencial de democratización que vimos no existía en la realidad, pero eso no cambia el hecho de que Rusia era y sigue siendo la segunda potencia nuclear más poderosa del mundo, y guste o no, hay que convivir con ella. Mi postura entonces era que debíamos tratar de integrarlos internacionalmente, pero no había por qué hacerse ilusiones sobre el carácter de Vladimir Putin. En Rusia, mientras tanto, Putin ordena registrar las primeras oficinas y casas de oligarcas. Una lucha de poder que llega a un punto crítico. Para Putin y para todos los de la KGB, era humillante que un montón de gente que no formaba parte del sistema se volvieran tan ricos. Básicamente, estos oligarcas les pagaban a los agentes de la KGB $50,000 al año para que fueran a arrestar a sus enemigos y competidores comerciales con causas penales falsas. No eran más que secuaces de los oligarcas. En 2003, Putin convoca a los oligarcas y los entrevista en directo por televisión. La atención se centra en un hombre. Esa frustración, ese resentimiento, se hizo muy evidente en la campaña contra Jodorkovsky. Los caudillos del Kremlin, del gobierno, apuntaron a alguien que para ellos era un símbolo de esta clase oligárquica. Alguien que había venido prácticamente de la nada, amasó una enorme riqueza y se hizo con una de las compañías petroleras más grandes del país. En ese momento, Mikhail Jodorkovsky dirige la compañía petrolera Yukos, la número 2 del mercado después de Gazprom. Jodorkovsky es considerado un crítico de Putin y sospecha de corrupción en el Estado.
Putin reacciona, mandando arrestar a Jodorkovsky. Se acusa a su empresa Yukos de evasión de impuestos. Se podía ver en la campaña para destruir a Jodorkovsky que había una venganza por todas las humillaciones que habían sufrido con el colapso de la Unión Soviética. Jodorkovsky es juzgado públicamente. En ese momento seguíamos el proceso muy de cerca, porque fue el primer gran ataque del Kremlin de Putin a la empresa privada. El veredicto en mayo de 2005. 9 años de prisión en un campo penal. La empresa Yukos es incautada y subastada. Los testaferros de Putin se apoderan de la compañía petrolera. Una expropiación de hecho. En cuanto a la expropiación, hay que preguntarse cómo consiguieron ciertas personas estos recursos en primer lugar. Es posible que tuvieran algo que no les pertenecía. Podría verse de esa manera. Jodorkovsky es llevado a un penal siberiano. En el extremo oriente de Rusia, en la frontera con China. Las críticas desde el exterior no cambian nada. El canciller Schröder sabe de qué lado tiene que ponerse. Estas reformas, damas y caballeros, han puesto a Rusia en una senda de crecimiento económico estable. Y no hay la menor razón para involucrarse en debates que, por los acontecimientos que sean, sugieran que esta confianza podría tambalearse. En 2004, las empresas energéticas alemanas estaban enfrascadas en feroces negociaciones con Rusia sobre el acceso a las reservas de gas. Al mismo tiempo, Putin estaba decidido a construir un gasoducto hacia Alemania. Rusia necesitaba la tecnología y los socios de Occidente para convertirse de nuevo en una superpotencia energética. Putin depende de la asistencia técnica de Alemania. La red rusa de gasoductos está en ruinas. Habían descubierto enormes yacimientos en Siberia Occidental, pero no podían explotarlos porque no tenían capital. Capital del que sí dispone la alemana BASF. En 1997 transformamos la primera central energética de petróleo a gas porque el protocolo de Kioto estaba claramente en línea con la reducción de CO2. En Kioto, la comunidad internacional alcanzó por primera vez un acuerdo vinculante para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Aceptamos este texto. Queda aprobado. El gas tiene una ventaja. Se puede utilizar para alimentar plantas de cogeneración, para obtener electricidad y calor, con lo que el recurso se aprovecha mucho mejor que quemando petróleo o carbón. Putin está directamente involucrado en las negociaciones entre Rusia y BASF. Ambas partes se necesitan mutuamente. Siempre llegaba bien preparado a las negociaciones. Alguno que otro va a negociar sin estar preparado, pero eso nunca lo viví con Putin. Muchos líderes occidentales sienten que están tratando no solo con el presidente ruso, sino también con el jefe del sector energético del país. Tiene un conocimiento detallado y se centra en la energía. Sabe tanto de energía como de política. Me he reunido con Putin 16 veces y lo que me impresionó en la mayoría de esas reuniones fue su conocimiento de todas las estadísticas. No tiene que dirigirse a ninguno de sus asistentes y preguntarles. Realmente ama la energía. Comparados con él, la mayoría de los mandatarios de otros países no tienen idea de energía. Más que el presidente, era el jefe de Gazprom. A Putin le preocupa una cosa por encima de todo. Nos complace haber llegado a un acuerdo con el Club de París y sobre todo con nuestros socios alemanes sobre el reembolso anticipado de parte de estas deudas con el Club de París. ¿Estaban también presentes representantes del gobierno alemán en las negociaciones con Gazprom y el gobierno ruso? Sí. Bueno, no. Los representantes del gobierno alemán no estaban presentes, sino que realmente se negociaba entre Gazprom y BASF y los demás socios. Se prolongó bastante. Siempre presente en las negociaciones, Matthias Warnig, el exagente de la Stasi al servicio del Banco de Dresden.
El hecho de que participaran exmiembros de servicio de inteligencia militar ruso y gente de la Stasi nos pareció extraño y sospechoso. Eso confirmó nuestros malos presagios sobre el tema. El gestor de gas ucraniano, Kobolyev, conoce a Gazprom mejor que casi nadie. Nací en la Unión Soviética y comprendí claramente que una compañía de tal importancia no puede ser una simple empresa, es siempre parte del Estado. Fui miembro de una delegación de Naftogaz que viajó a Moscú para negociar un nuevo contrato de tránsito de gas. La persona que nos recibió era un gerente intermedio de Gazprom, quien, después de tomar un par de tragos de vodka, se reveló como un ex agente del servicio de inteligencia soviético. Me dijo, Andrei, hay que tener mucho cuidado. La mayoría de la gente de aquí no son de negocios. No son gente del gas. Se trataba más bien de gente entrenada en el espionaje y la obtención de información. Si hablas con funcionarios rusos de la más alta jerarquía, te dirán que ex agente de la KGB es un concepto que no existe. A finales de 2005, el Economist británico publica que Putin tiene exactamente 2 medios de presión para restaurar la antigua influencia de Rusia: las bombas nucleares y el gas. Putin es bastante astuto y se ha dado cuenta de que el gas es una de las 2 herramientas que puede usar para coaccionar y presionar a alguien con el fin de ganar influencia. Richard Anderson, en un análisis para la OTAN, escribe: Mientras los estados de la UE no cooperen seriamente, Rusia tendrá la sartén por el mango. En pocas palabras, la demanda seguirá siendo alta sin importar cuál sea el precio. Si a los europeos se les da a elegir entre vivir en una casa fría y oscura o pagar precios exorbitantes, eligen lo segundo. Al final del 2005, comienza la construcción del gasoducto del Mar Báltico. Más tarde, el proyecto será bautizado como Nord Stream. Tenía mucho de espectáculo, pero seguía siendo un punto de partida importante. Hoy lanzamos el proyecto del gasoducto del norte de Europa. El Nord Stream 1 es algo enorme, sin duda. No me arrepiento en absoluto. Me parece perfecto. No solo era bueno para BASF, sino también para Europa. Teníamos que reservar gas de Siberia Occidental para Europa como fuera posible. En un frío día de diciembre, Alexei Miller presenta al nuevo presidente del Consejo de Supervisión. Había perdido su cargo de canciller solo 16 días antes, Gerhard Schröder. ¿Sabía de antemano que iba a ocurrir eso? No lo sabía. Hablé con Angela Merkel por teléfono directamente desde allí. ¿Y le dijo que Schröder aceptó el puesto? Sí, le dije que esa era la intención y... ¿Y qué dijo ella? Ella no hizo más comentarios, por supuesto. Angela Merkel se convierte en canciller a finales de noviembre. La contratación de su predecesor por parte de Gazprom causó un gran revuelo. Cuando Schröder aceptó este puesto, hubo una sorpresa considerable en Estados Unidos y en otros países, porque era improcedente que un canciller que había negociado el acuerdo, al ser derrotado en unas elecciones, aceptara inmediatamente un cargo así y se beneficiara muy generosamente de él. El suceso causó una impresión muy negativa en Estados Unidos y generó desconfianza. Y en Alemania, el nuevo cargo del ex canciller no solo despierta entusiasmo. Por supuesto, era un tema que hubiera preferido resolver de otra manera. Cuanto más político es un escenario, más conflictos surgen, y yo no quería eso. No me parece procedente asumir la dirección de Gazprom cuando un excomandante de la Stasi es el presidente de la junta directiva.
Gerhard Schröder se ha hecho cargo de la supervisión de un proyecto de interés energético y económico para Alemania. Lo cierto es que Schröder no se convierte en un lobista de Gazprom por su cuenta. Su elección es sometida a votación. Debía ser alguien que representara bien los intereses económicos de la parte europea, pero que al mismo tiempo tuviera un acceso racional al accionista mayoritario. Y en ese momento, Schröder combinaba estos dos elementos. Incluso la nueva canciller, que es públicamente más fría con Putin, no se distancia del nuevo cargo de Schröder. Creo que Angela Merkel lo apoyó y defendió activamente. No recuerdo que Angela Merkel haya levantado la voz en contra. Al contrario, también utilizaba con frecuencia estos canales a través de Gerhard Schröder. Creo que también se transmite la siguiente idea. Si alguien asume un papel tan importante, eso que hace en nombre de Rusia también debe ser muy importante. Y así se neutraliza cualquier preocupación que puedan tener los ciudadanos. Y también da la imagen de que los rusos eligen un equipo de gente muy prestigiosa para que lleven sus negocios. Schröder no es el único que ha caído en esta trampa, aunque sí se haya convertido en un ejemplo paradigmático de esa estrategia. No hubo ninguna señal de oposición por parte de la democracia cristiana en este tema, porque eso es lo que quería toda la economía alemana, especialmente la industria energética. No se puede decir que la socialdemocracia fuera la gran promotora. No, fueron muchos. Y no puedo recordar una sola ocasión en la que las voces importantes dijeran, esto va en la dirección equivocada. In Ukraine, we clearly realized that En Ucrania nos dimos cuenta claramente de que el objetivo del Nord Stream 1 era que los rusos pudieran jugar duro contra nosotros. La ciudad ucraniana Uzhhorod, uno de los centros gasísticos más importantes de Europa. En opinión de Putin, estos gasoductos no fueron construidos por Ucrania, sino por la Unión Soviética. A Rusia le molestaba que Ucrania tuviera el control de los gasoductos a través de los cuales el gas ruso llegaba a Occidente. Rusia intentó en un momento dado tomar el control del sistema de tránsito de gas que pasa por Ucrania, pero Ucrania se resistió. Y cuando eso se vino abajo, básicamente decidieron que la única solución a esta situación era eludir a Ucrania. Era un plan muy claro y racional desde el punto de vista de Rusia. Con los nuevos gasoductos se disminuiría hasta anularla su dependencia de Ucrania, a la que Putin y la gente que lo rodeaba no consideraban un Estado legítimo. Los gasoductos atraviesan Polonia o Ucrania. Un enorme sistema ha surgido desde 1970. Juntos, estos gasoductos tienen la capacidad de transportar más gas del que Rusia produce para el mercado europeo. Se sostiene que el nuevo gasoducto tiene como objetivo sacar a Ucrania y Polonia del juego como países de tránsito, al mismo tiempo que garantiza el suministro de gas para Alemania. El Nord Stream se construyó únicamente para presionar a Europa Central y Oriental. Todo el mundo en Ucrania, a menos que sean aliados de Rusia, cree que Nord Stream no es más que un intento mal disimulado de eludir a Ucrania. 2 semanas después del inicio de la construcción de Nord Stream. Han buscado este conflicto desde el principio. Su política siempre ha sido desviar el gas ilegalmente o, para decirlo de forma más sencilla, robárselo a los consumidores europeos. Por la presente ordeno el inicio del ejercicio para limitar el suministro de gas a Ucrania. El flujo de gas hacia Ucrania y hacia Europa se detiene brevemente. Las consecuencias de la interrupción relativamente corta del flujo del gas ruso fueron mucho mayores de lo que podríamos haber imaginado. Nunca pensamos que esto podría suceder, pero de repente sucedió. Se convoca una reunión de emergencia de la Unión Europea. Tenemos que hablar de lo que pasó en las últimas 24 horas. Después de más de 40 años de suministro fiable de gas ruso, ha sucedido esto por primera vez. El corte de la provisión de gas de Putin continúa con una tradición soviética. El reformador Mikhail Gorbachev también utilizó el gas como arma.
en 1991 contra estados que ya no querían formar parte de la Unión Soviética. El ex embajador de la Unión Soviética en Alemania, Valentin Falin, desarrolló la llamada doctrina Falin en ese momento y enumeró 7 instrumentos que Rusia aplicaría en su política exterior en el futuro. Y el instrumento más importante es la explotación de las dependencias de la política energética. A principios de la década de 1990, cuando se planteó cómo dividir la flota del Mar Negro ubicada en Crimea, se mantuvieron discusiones acaloradas sobre lo que iba a pasar con esta flota. Rusia amenazó a Ucrania con un boicot al gas. Si se trata de una restricción, nos veremos obligados a limitar la producción de electricidad. Tienes la situación perfecta para ejercer ese tipo de presión. Estaban usando la energía como un arma. Parte de la deuda de gas natural de Ucrania a Rusia fue cancelada a cambio de la entrega de diferentes porcentajes de esa flota del Mar Negro a Rusia. Misión cumplida. Una publicación en 2006 por parte de un colega sueco, Larsson, que analiza hasta los años 90, sostiene que en más de 50 casos, Rusia ha instrumentalizado la dependencia energética en política exterior y ha chantajeado, de hecho, políticamente a varios estados. Eso es lo que muchos europeos han pasado por alto. No querían aceptar la dura realidad de que se enfrentan a una nueva forma que tiene Rusia de ejercer su influencia sobre la Unión Europea y el mundo occidental.